Compass. En el siguiente video vamos a ver lo que es análisis de correspondencia múltiple. En específico el primer ejercicio que les puse en la guía que hicimos en ayudantía hace un tiempo. Aquí arriba les puse cómo realizar el análisis de correspondencia múltiple y bueno, no creo que sea necesario un repaso teórico, igual están subidos los PPTs de las clases, pero aquí les voy a enseñar lo que es más procedimental en cuanto al análisis de correspondencia múltiple. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver las variables que vamos a utilizar. Como bien aquí les puse, lo que se quiere hacer es un análisis de correspondencia múltiple en SPSS, en que se quiere saber cómo el nivel socioeconómico se relaciona con la siguiente variable en dos pasos, o sea, GC visual relacionada con distintas variables. Aquí las tienen, son 4 aquí y 5 acá si no me equivoco. La cosa, o lo que vamos a hacer nosotros ahora es centrarnos en el primer modelo para ver cómo sacar el análisis de correspondencia múltiple, cómo graficarlo bien y cómo interpretarlo posteriormente. Entonces, lo que queremos hacer es ver cómo se relacionan en el fondo con nuestro nivel socioeconómico todas estas variables, que son en primer lugar cuán igual o desigual cree que es Chile, recodificado en tres categorías. ¿Por qué es esto? Porque si vamos a nuestra base de datos, cuán igual o desigual cree que es Chile está de 1 a 10, donde 1 es muy igual y 10 es muy desigual. Entonces, ¿qué pasa? No nos sirve mucho tener 10 puntos después en el gráfico de correspondencias cuando queramos hacer el ejercicio, porque va a quedar muy disperso. Acuérdense que el gráfico de correspondencia es esa cuestión donde está así. Sé que es muy plisa esta cuestión, pero y cada punto es una categoría distinta. Entonces, si tenemos 10 puntos, como que van a ser muchos y no va a hacer mucho sentido a lo que es la interpretación, al contrario de que si solamente hubiesen, no sé, 4, si fueran 4 puntos bien definidos, se hace más interpretable. Disculpe lo ordinario para hacer el ejemplo, pero eso es. Entonces, lo que se hace, como ya se había puesto en la guía, es recodificar en tres categorías. Entonces, si ustedes ven aquí la B8, que es la B15, si no me equivoco, claro, la B15, la recodifica acá. Rec B15. Bueno, y usted le pone un nombre más ingenioso en cuanto a la etiqueta, pero así quedaron las categorías. Entonces, englobé lo que era desde 1 hasta 4 en la original y le puse que eran personas que creían que Chile era un país igual, eh, las personas que iban de 5 a 7 puntos, Chile es un país neutro, y las personas que iban de 8 a 10, que es donde está el extremo de muy desigual, puse que eran personas que opinaban que Chile era un país muy desigual. Posteriormente, bueno, las tres variables de personas como usted, que le preguntaron a las personas si es que en cuanto a la salud, por ejemplo, tenía ninguna dificultad alguna o bastante o mucha dificultad para tener acceso a ella. Lo mismo con el trabajo y lo mismo con la educación. Esas se pueden trabajar así mismo. Son ordinales con pocas categorías. Posteriormente, un nivel de educacional avanzado, alcanzado, disculpen, recodificado en 5 categorías. Si ustedes lo ven acá, aquí está. La recodifico en 5 categorías porque la original son 9, entonces son demasiadas. Entonces, ¿qué hice? Agruparon en un grupo a educación básica, a otro grupo de educación media, a otro que estén en institutos, centro de formación técnica, a otros universitarios y finalmente a los de magíster. Y aquí está la variable, aquí está la variable generada: educación básica, media, instituto profesional o centro de formación técnica, educación profesional, posgrado. Entonces, ya teniendo eso visto, ya habiendo definido las variables, bueno, y finalmente nivel socioeconómico, que es la que siempre utilizamos de ABC1 a E. Entonces, a partir de todas esas variables vamos a realizar un análisis de correspondencia múltiple. Para eso, como bien les puse en la guía, nos vamos a analizar reducción de dimensiones, escalamiento óptimo. Analizar reducción de dimensiones, escalamiento óptimo. Esta primera ventana, como bien les puse en la guía, se le pone simplemente definir, no hay que cambiarle nada. Posteriormente, donde dice bueno, a donde sale variables del análisis, ingresamos todas las variables con las que queramos hacer nuestro análisis de correspondencia. Entonces, como bien les puse acá, era la B15 recodificada, las P22, las tres primeras, nivel educacional y nivel socioeconómico. Entonces, las dos variables recodificadas, tanto educación como percepción de desigualdad en Chile, nivel socioeconómico,
y las tres primeras sobre dificultades de acceso a ciertos bienes y servicios. Entonces, lo que hacemos ahora posteriormente, como bien les puse acá, en la parte de resultados, ver que esté marcada medidas discriminantes y desmarcar correlaciones transformadas. Entonces, nos vamos, resultados, medida discriminante, está posicionado, y quitamos correlaciones transformadas. También podemos pedir estadísticos descriptivos si queremos, si es que lo encontramos necesario, ingresándolos a ese recuadro. Posteriormente tenemos que ir a donde dice gráficos y variables, o sea, acá, porque vamos a hacer un gráfico por variable, no por objeto. Vamos a usar un gráfico de categorías, o sea, donde dice gráfico de categorías vamos a agregar todas las categorías, y gráfico de categorías conjuntas también. Esto es para que puedan ver cómo funciona cada variable de manera independiente, y todas puestas en relación, o todas puestas al mismo tiempo en un mismo gráfico de categorías conjuntas. Entonces lo que hago yo siempre es poner todas arriba y todas abajo. Continuar. Y con eso ya quedamos listos. Bueno, dejamos pedidas 2 dimensiones de solución para que nos quede graficado de manera a la manera de un plano cartesiano. Entonces le ponemos pegar para que quede nuestra sintaxis, y le ponemos algún nombre. Le podemos poner análisis de correspondencia múltiple de las variables tanto. Entonces, ya teniendo puesto un nombre para no perderse, se ejecuta. Entonces, ¿qué nos dice acá? Los casos válidos, los casos con valores perdidos, etcétera, y el total. Nos dice el historial de iteraciones. La iteración número 35 se llegó como al... Bueno, aquí dice, el proceso de iteración se ha detenido porque se ha alcanzado el valor de prueba de convergencia. O sea, se ha llegado a explicar la varianza total, o sea, se ha maximizado la cantidad de varianza explicada a partir de o en la iteración número 35. Entonces, lo que es el resumen del modelo nos muestra un alfa de Cronbach para las dimensiones, como bien les ha enseñado el profe en la última clase. El alfa de Cronbach es una medida de confiabilidad. Entonces, mientras a mayores valores cercanos a 1, cada una de las dimensiones generadas va a ser más confiable. Entonces vemos que lo son bastante. 0,6 es como aceptable y 0,8 es bastante bueno. Y con los valores y la inercia contabilizada por cada una de las dimensiones. Como aquí pueden ver, siempre la dimensión número 1 siempre explica mayor inercia que la segunda. Como para hacer un repaso. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa acá? Vemos cómo se comportan cada una de las variables dependiendo de... es decir, de manera como independiente o puesta sola, para que se vaya entendiendo. Entonces, vemos que aquí abajo queda Chile país desigual, Chile país igual, Chile país neutro. Está como ordenado como más a partir de la segunda dimensión, la que es vertical. Entonces aquí podemos ver básica, media y instituto profesional, educación profesional, posgrado. Entonces podemos ver que hay una lógica igual más horizontal, si bien tienen dispersión hacia arriba y hacia abajo, como que uno puede... esto es muy general, no vayan a poner esto así como así mismo en el trabajo, pero más que nada para irse orientando. Si ven, de izquierda a derecha va como subiendo los años en cantidad de estudio, por así decirlo. Lo mismo con el nivel socioeconómico, AD, C3, C2, ABC1. Y bueno, aquí está más disperso, bastante, alguna dificultad, ninguna dificultad en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, en cuanto a educación, y puestos todos al mismo tiempo nos da este resultado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, si ponemos doble clic, agrandamos acá, y si cliqueamos una vez, tengo el PC medio pegado, a ver. Ahí está, en propiedades ustedes van a tamaño de gráfico y pueden ampliarlo, porque a veces cuando está muy pequeño, yo siempre lo dejo como 500 por 600, no se entiende mucho el gráfico. Posteriormente van a donde dice X ahí y le ponen mostrar línea de origen para que les quede marcado donde están los ejes. A veces disculpe.
SPSS te traiciona y no lo muestra entero, pero bueno, siempre te traiciona SPSS. Entonces podemos mostrar línea de origen también ahí. Y boom. Entonces, tenemos nuestro gráfico en el que en el fondo ¿qué nos está diciendo? Podemos empezar a ver ciertas tendencias. Entonces, si se dan cuenta, está mucho más cercano a lo que es ser de estrato D, tener educación básica, tener mucha dificultad en cuanto a encontrar o tener trabajo o mantenerlo, mucha dificultad en educación y mucha dificultad en salud. Tiene mucho sentido, digamos, conceptualmente todo ese apartado. Aquí al otro lado derecho, tenemos educación profesional, ser ABC1, no tener ninguna dificultad en salud, ninguna dificultad en educación, en trabajo y tener posgrado. Y bueno, aquí arriba está como más clase media, por así decirlo, o lo que uno relacionaría conceptualmente clase media, que es tener algunas dificultades, no sé, ser C2, C3, estudiar en un instituto profesional, tener la educación media, etcétera. Entonces vemos que está muy polarizado estas tres partes. Esa es como la parte como importante del análisis. Aquí podemos ver los pesos de cada una de las variables, en el fondo en relación a las dimensiones de cada uno, bueno, la media, y no sé, pues vemos que B15 pesa mucho más la segunda dimensión. B15, si no mal recuerdo, era igual o desigual que es Chile, entonces explica mucho más, está mucho más en relación con la segunda dimensión, y ahí ustedes pueden haciendo ese tipo de lectura. Como bien les dije, o sea, como bien les dije en su momento en ayudantía, las variables explican las dos dimensiones a la vez, solamente que hay algunas, es decir, solamente que explican más una dimensión que otra. Entonces podemos ver, por ejemplo, que personas es decir, en cuanto al acceso a la salud, la variable explica las dimensiones casi por igual, digamos, pero una más que otra. Pero no es que ciertas variables expliquen solo una dimensión y otras, como por ejemplo en análisis factorial, para que no tengan esa confusión. Aquí abajo en medida discriminante este gráfico es bastante como raro, así como a simple vista, pero es muy informativo a la vez. Porque mira, este gráfico es como si nosotros tomáramos como este cuadrante un de un mapa de un plano cartesiano, y lo que hace es decirnos, ya, mira, mientras más cercano esté a una de las dos dimensiones, significa que esa variable tiene más relación con esa dimensión. Por ejemplo, B15 aquí está más relacionado, más cerca de, más orientado verticalmente que horizontalmente, porque está más relacionado a la dimensión 2. Si vemos acá, la B15 tiene un peso de 0.071 versus 0.03 en la dimensión 1. Entonces por eso está más hacia la dimensión 2. A su vez, la distancia que tenga desde el centro cada una de las líneas significa qué tanto peso en el modelo en general tiene. Si se dan cuenta, B15 tiene apenas 0.0, es decir, tiene apenas 0.031, que es bastante bajo, entonces por eso su línea es muy corta. A diferencia de, por ejemplo, no sé, la recodificada B240, que para la dimensión 1 tiene un punto de 0, tiene una medida, disculpen, de 0.6. Y ahí está, pues, tiene una línea mucho más larga y bueno, está pegada más a la dimensión 1 también por el mismo hecho de, como aquí dice, estar más relacionada a la dimensión 1. Y así sucesivamente. Entonces, ahí tienen como la manera básica de realizar análisis de correspondencia múltiple. Y eso sería.